Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Horta y por encargo de AGESPOR y de Diputación de Almería, pues voy a presentaros esta microformación cuyo tema es la promoción de la actividad física en edad escolar. Antes que nada, permitidme que me presente un poco con esta diapositiva donde podéis ver mi trayectoria profesional en el mundo de la gestión y del entrenamiento deportivo y deciros brevemente que para no pisar a Alberto Grau, que ya hizo una ponencia sobre este mismo tema centrándose en los centros educativos promotores de actividad física, pues he decidido focalizar el tema de mi intervención, de la promoción de la actividad física en edad escolar, en torno al estado de la cuestión de este tema precisamente, ¿no? Intentando llamar la atención sobre cómo se encontraría en el mundo y en España la promoción de actividad física para esta edad temprana. Bueno, y os lanzo una pregunta con la que abrir la presentación, ¿no? ¿Estamos fracasando en la promoción de actividad física en la infancia y en la adolescencia? Bien, si nos vamos al último informe que elabora la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud junto con la Comisión Europea, pues evidentemente no, ya lo estáis viendo, ¿no? El 81,8% de los 23 indicadores que maneja la Comisión junto con la Organización Mundial de la Salud para Europa, pues este 81,8% de los indicadores se cumplen en todos los países, ¿no? Ahí tenéis es muy evidente la gráfica. Y aquí tenéis otra diferente, donde las barras de la derecha, que corresponden al 2024, pues nos hablan de una mejora prácticamente en estos 23 indicadores, ¿no? Por ejemplo, desde 2014 a la actualidad se ha pasado de un 64,7% a un 88,8% de cumplimiento de los indicadores, y citar como ejemplo porque el 85% de los países tienen recomendaciones basadas en las directrices de la Organización Mundial de la Salud para niños y adolescentes, el 96% tiene programas de vigilancia sobre la actividad física a estas edades, todos los países cuentan con al menos una política nacional de deporte para todos, el 100% de los países tiene clases de educación física, el 78% promueve la actividad física en el lugar de trabajo, el 89,5% de los países realiza campañas nacionales de sensibilización de la actividad física en televisión, en redes sociales, en fin. Y ya hemos visto que hay un cumplimiento del 81,8% de los 23 indicadores. Conclusión para la Comisión Europea y para la Organización Mundial de la Salud y para todos los que leamos ese informe, pues que es todo maravilloso, que nos vamos a morir de éxito, ¿no? Pero sin embargo, pues esto es un ejemplo, ¿no? Uno consulta las noticias diariamente y hoy, por ejemplo, nos encontramos con esta, ¿no? Por primera vez la obesidad supera al bajo peso como forma de malnutrición entre niños y adolescentes en todo el mundo, según UNICEF, ¿no? Y un informe muy reciente pues, alerta del rápido aumento de la prevalencia del sobrepeso en países de ingresos bajos. Sobrepeso ya no es solo un problema de sociedades desarrolladas, ¿no? Y antes de continuar con las estadísticas pesimistas, para contrarrestar un poco lo que dice la Comisión Europea, pues sí recordar que el consenso universal que hay en torno a la práctica de actividad física es un consenso prácticamente no tiene opiniones en contra. La práctica de actividad física desde la infancia impacta positivamente en la salud de los años venideros y previene la obesidad, los eventos cardiovasculares. La actividad física no solo nos hace más fuertes, no solo mejora nuestra condición física, sino también nuestras capacidades cognitivas, nos hace está comprobado su relación con el expediente académico, con el rendimiento académico, ¿no? Igualmente, otro consenso universal es la evidencia de que el sedentarismo, pues lógicamente aumenta los índices de morbimortalidad en todas las enfermedades no transmisibles, ¿no? Y hay relaciones significativas evidenciadas por la ciencia
aumenta la prevalencia en cardiopatía, hipertensión, diabetes tipo 2, los varios tipos de cáncer, depresión, demencia, salud mental, aumenta los síntomas de ansiedad, depresión. Ahí he puesto un gráfico que publica FISAC, la revista electrónica FISAC, sobre el riesgo atribuible poblacional, ¿no? Para, en el caso de niños sedentarios, si mejoraran su capacidad cardiorrespiratoria, ¿no? Si ese estado de sedentarismo se viera transformado en una vida más activa, pues este riesgo atribuible poblacional se mejoraría. El riesgo de contraer determinadas patologías o de incurrir en determinadas patologías, mejor dicho, en el conjunto de esas patologías, ahí tenéis algunas, mejoraría en un 15%. Pero no solo eso, sino que si esa capacidad cardiorrespiratoria se mejorara en un decil, si la capacidad cardiorrespiratoria la dividiéramos en percentiles y fuéramos capaces de mejorar en un decil, pues los chicos que están en el percentil 30 mejoran al percentil 40, mejoraríamos en un 10% el riesgo poblacional atribuible. Es decir, mejoraríamos en un 10% el riesgo de incurrir en estas patologías, ¿no? En fin, el consenso universal sobre la promoción de la actividad física es incuestionable, ¿no? Pero a pesar de el último informe de la Comisión Europea, la realidad es que nos encontramos, por ejemplo, con la Comisión Lancet y su último informe, publicado en el año 2025, que nos alerta y nos dice que más de 1.000 millones de jóvenes sufrirán problemas de salud en el 2030. Esto significa la mitad de la población joven entre 10 y 24 años. Y estos riesgos de salud están relacionados con el sedentarismo, con la mala nutrición, con la falta de hábitos saludables. Y ya nos está diciendo la Comisión Lancet que eso va a ser así. La mitad de la población joven del mundo. 464 millones de adolescentes tendrán problemas de sobrepeso o obesidad. Es decir, 143 millones más que en el 2015. Nos enfrentamos a una reducción de 42 millones de años de vida saludable que se van a perder debido a trastornos mentales o suicidios. Pero es que otros estudios nos alertan, por ejemplo, una revisión sistemática publicada en el 2019 en la revista British Journal of Sport Medicine ya nos habla, además con un muestreo bastante importante, 137 estudios llevados a cabo en 19 países, casi 1 millón de jóvenes, ¿no? Que la población joven entre 9 y 17 años entre los años 81 y 2014 ha sufrido, además esto es una tendencia que no se arregla, aunque últimamente en los últimos años se ha estandarizado, pero ha sufrido una pérdida de capacidad cardiorrespiratoria del 7,3%, lo que equivale a 3,3 mililitros kilogramo minuto. Es una pérdida importante de capacidad cardiorrespiratoria, que se mide por el consumo máximo de oxígeno. Y vuelvo a insistir, es una tendencia que no hemos recuperado. Y además este estudio nos habla de que los niveles de fuerza general en la población joven han disminuido también un 4%. La importancia, cada vez hay más evidencia de la importancia de la fuerza como factor de salud. Ya lo veremos ahora más adelante. Y la Organización Mundial de la Salud nos alerta también, nos dice que actualmente la mayoría de los niños entre 11 y 17 años, un 81% de la población joven de todo el mundo, no alcanza la recomendación de práctica de actividad física media vigorosa de 60 minutos al día que realiza la Organización Mundial de la Salud, y nos advierte de un sesgo de género. El 85% sería para las chicas y el 77,6% para los chicos. Como veis, las cifras pues se empiezan a cuestionar un poco este informe tan positivo que veíamos al principio de la Comisión Europea. Pero es que en el caso de la fuerza, por ejemplo, tenéis el mapa, solo el 19,4% de los adolescentes europeos entre 15 y 17 años declaran hacer ejercicio de fuerza al menos 3 días a la semana, que es otra recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud. Es decir, solo un 19,5% de los jóvenes europeos cumplen con la recomendación de ejercicios de fuerza
que hace la Organización Mundial de la Salud. Y aquí también se evidencia un género sociodemográfico, es decir, las mujeres, los adolescentes de las regiones del sur y del este de Europa y aquellos que no realizan ningún tipo de trabajo aeróbico, junto con los adolescentes que tienen sobrepeso o obesidad, pues se asocian significativamente más con una menor probabilidad de reportar este tipo de ejercicio, ¿no? En inglés tenéis ahí el nombre, ¿no? La actividad muscular de fuerza, ¿no? De nuevo, los índices que manejamos no son, eh, son muy pobres, son muy pobres. Las encuestas y los estudios que revisamos nos dicen algo muy diferente a lo que esa última encuesta poblacional de la Comisión Europea sobre actividad física nos estaba dando. Y de nuevo, más datos. La Organización Mundial de la Salud afirma que 2 millones de muertes en todo el mundo son atribuibles a la inactividad física y se estima que del día el 16% de los casos de cáncer de mama, colon y recto pues son atribuibles al sedentarismo, que también se le atribuye un grado de responsabilidad importante en el aumento de casos de diabetes tipo 2 y de enfermedad coronaria, y pues que ya lo hemos visto antes, ¿no? El caso de la inactividad, de falta de actividad física en los niños, ¿no? Evidenciándose este sesgo de género que se decía. Por si fuera poco, pues tenemos más datos, ¿no? La obesidad infantil, que es considerada la nueva pandemia del siglo XXI, pues lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y estudios que tenéis en la bibliografía, es que en solo 40 años el número de niños y adolescentes con obesidad se ha multiplicado por más de 10. Se ha pasado de 11 a 124 millones de niños y adolescentes con obesidad o sobrepeso. Que solo en la última década la prevalencia en el mundo se ha incrementado un 50%, ¿no? 50% solo en los últimos 10 años, ¿no? Y que esto coincide con el auge de los teléfonos inteligentes y los dispositivos electrónicos, ¿no? Ahí tenéis la infografía, los países que lideran este crecimiento de la obesidad infantil en el mundo. A mí me parece que son datos muy importantes. A algunos nos podría parecer casi espeluznantes, ¿no? Y que contrastan mucho con las conclusiones a las que llega la evaluación última sobre la actividad física en Europa de la Comisión Europea. Vemos también que la actividad física moderada vigorosa es insensiblemente inferior a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la población de 5 a 18 años. La Organización Mundial de la Salud recomienda 60 minutos y ya veréis más adelante que, por ejemplo, en las clases de educación física nos estamos quedando en torno a un 30%. Bien, bueno, aquí lo tenéis, ¿no? El porcentaje de actividad física moderada vigorosa durante las clases de actividad física. Esto es un metaanálisis en todo el mundo, fundamentalmente en colegios anglosajones, ¿vale? Pero que en este universo y en esta muestra que se ha cogido, que es bastante importante, las clases de educación física, pues si se miden con acelerómetro, la actividad física moderada vigorosa está en torno al 32,6%, en primaria, en secundaria estaría en torno al 34,7%, y si se mide por otros medios, por ejemplo la observación directa, pues estaríamos en un porcentaje mayor, 57,6% en primaria y 44,4% en secundaria. Y en el caso de secundaria, si se extraen los datos de la frecuencia cardíaca, estaríamos en un 43,1%, ¿no? Pero resulta que el principal instrumento que tenemos para promocionar la actividad física, incluso que tienen como única oportunidad muchos escolares de práctica de actividad física, pues que es la clase de educación física curricular, pues están llegando a 32,6% y a 34,7% en secundaria. Tampoco son datos muy halagüeños, ¿no?
Como veis, todas estas evidencias de estos estudios no van en línea con las conclusiones de la Comisión Europea. Y aquí ocurre una cosa, esta lluvia de indicadores, estos 23 indicadores, pues quizás no son muy fieles a la realidad o no describen la realidad como deberían de describirla. Esos 23 indicadores, de esos 23 indicadores, solo hay un indicador de práctica de actividad física moderada vigorosa para población joven y para las personas mayores, ¿no? Quizás tengamos que modificar esos indicadores. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos, ¿eh? En el documento veréis que es un documento diferente a los que se han entregado en el resto de microformaciones y lo he hecho adrede. Es un documento más académico, con citas de mucha bibliografía, porque querría resaltar esta evidencia, ¿no? Tenemos por un lado las conclusiones que hace la Oficina para Europa de la Organización Mundial de la Salud y la propia Comisión Europea, que es para tirar cohetes, y por otro lado tenemos la evidencia científica, donde aquí la revista FISAC, los compañeros de FISAC, son unos campeones enormes porque están a la última, me han ayudado mucho sus publicaciones a elaborar esta microformación, pero además nos dan unas evidencias que están muy en contra de lo que están diciendo los organismos oficiales. Da la impresión que los organismos oficiales y las administraciones tienen bastante autocomplacencia a la hora de evaluar los programas de actividad física y que gracias a Dios la investigación científica va por otro lado, ¿no? Insisto, en el documento esto es una presentación que adelanta el documento, pero en el documento vaya a tener datos muy fehacientes, muy concretos y con muchas referencias bibliográficas de este pesimismo que yo voy a transmitir. Es cierto que se han producido avances en la reducción de enfermedades transmisibles, en las maternas y nutricionales, en adolescentes a nivel mundial y en particular entre las mujeres adolescentes. Es cierto. Es cierto también que hay una reducción de la carga de enfermedad causada por lesiones, aunque en menor medida en América Latina, en el norte de África y en Oriente Medio, en el África subsahariana, fundamentalmente por el número de conflictos, ¿no? De guerra y conflictos que tiene. Pero también se reportan reducciones en enfermedad causada por lesiones. Pero sorprende el progreso sorprendente bajo en la reducción de enfermedades no transmisibles en adolescentes en todas las regiones del mundo, con un aumento global de enfermedades relacionadas con la obesidad y los trastornos mentales en jóvenes. A esta conclusión llega también la comisión Lancet, ¿no? La última comisión Lancet. Esto es así, otra evidencia más de que algo no está funcionando en la promoción de la práctica de actividad física en jóvenes y en niños jóvenes y adolescentes, ¿no? ¿Cómo estamos en España? Pues la cuestión en España, y si no solo tiramos de evidencia de publicaciones científicas, sino por ejemplo, del último estudio PASO de la Fundación Gasol, pues nos encontramos que más del 60% de la población infantil no cumple con las recomendaciones de práctica de actividad física moderada vigorosa. Nosotros estamos un poquito mejor que el promedio mundial, pero el 60% de los niños españoles no cumplen con esta recomendación. Entre el 30 y el 50% no cumplen las recomendaciones de sueño, fundamental para el crecimiento. El 80% hace un uso excesivo de las pantallas. Ahí tenéis en la gráfica donde lo recomendable sería el circulito azul y fijaros el circulito amarillo entre semanas y el circulito rojo el uso que se hace los fines de semana, ¿no? El riesgo de obesidad afecta a 1 de cada 3 menores en el estudio PASO en España, ¿no? El promedio de minutos dedicados a la práctica de actividad física moderada vigorosa entre el primer estudio PASO y el último, primer estudio PASO hecho en el 2019 y este estudio publicado en el 2023, ha retrocedido 7,4 minutos en mujeres y 7,1 minutos en hombres para los niños de 8 a 12 años. No es bueno. Las campañas proliferan, los proyectos y los programas proliferan, pero la realidad es esta es la realidad que tenemos. Y además este deterioro en los estilos de vida, para la gran mayoría de variables analizadas, dice el estudio PASO, es mayor entre la población de menor nivel socioeconómico. Nos están advirtiendo que hay un seco, no solo hay un seco de género, sino que hay un seco socioeconómico importante, ¿no? Y también se evidencia
bueno, sí, también se evidencia el secuencia de género, ¿no? Y fijaros, además nos advierte, y la letra muy pequeña, no la leía, ya nos advierte un trabajo de FISAC del año 24 el incremento del riesgo cardiovascular para una población que en principio no debería tener un porcentaje tan alto. Se ha incrementado un 18% el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares en la población entre 18 y 30 años. Y esto, lógicamente, proviene de una infancia, habrá más casos, pero uno de los factores fundamentales es una infancia muy sedentaria. Lo que hacemos en la infancia luego tiene su repercusión en la edad adulta. Y este incremento del riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares tiene mucha relación con una vida muy sedentaria en las edades tempranas, ¿no? Y esto son estudios muy recientes. Por lo tanto, yo os lanzo de nuevo la pregunta. ¿Creéis que estamos fracasando en la promoción de la actividad física en la infancia y en la adolescencia? Y además es una cuestión que la lanzo a las administraciones públicas y también a todos los profesionales que tenemos relación con la promoción de la actividad física en edad escolar, ya sea en el primer tiempo pedagógico, porque soy profesor de educación física, o en el segundo y tercer tiempo pedagógico, porque soy entrenador de club, como en mi caso, ¿no? ¿Y por qué no somos capaces de consolidar estos hábitos activos saludables? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? Bien, pues lo que nos dicen los estudios científicos es que hay un gran declive, hay un declive importante en la capacidad cardiorrespiratoria y en los niveles de fuerza muscular. Hay importantes retrocesos, ¿no? Y esto tiene relación con lo que hacemos en las clases de educación física y con lo que hacemos a la hora de plantear tareas en las escuelas deportivas municipales, ¿no? Tiene relación también con una recuperación teórica y metodológica de la evidencia del esfuerzo físico. No podemos rehuir el esfuerzo físico, tanto los factores que van a medir la fuerza muscular como el consumo máximo de oxígeno están íntimamente ligados al esfuerzo. Son íntimamente ligados a tareas que conllevan esfuerzo. ¿eh? Y quizás como profesionales de, del deporte, en nuestro planteamiento de tareas y en los currículos no hemos olvidado de eso, ¿no? Pero además yo lanzo otra pregunta. Cuando se evidencian estos sesgos sociodemográficos, este sesgo también de género en la promoción en la práctica de actividad física, y es, somos los únicos responsables de nuestra inactividad. Y de nuevo encontramos evidencia de que esta responsabilidad no recae exclusivamente sobre el individuo, porque hay cantidad de campañas que nos lanzan, ya sean campañas de marketing, comerciales, o las propias que hacemos las administraciones, donde queremos concienciar al individuo, ¿no? Y está bien, pero es que hay importantes sesgos socioeconómicos y de género que nos dicen que detrás puede haber causas sociales que no son achacables al individuo, ¿no? Ya hemos visto la diferencia en la práctica de actividad física del estudio PASOS, ¿no? Donde eh, nos habla de una fuerte asociación negativa entre la desigualdad de ingresos y las tendencias en capacidad cardiorrespiratoria. En concreto, uno de los estudios consultados utiliza el índice de Gini y nos habla de una relación significativa entre el índice de Gini y la capacidad cardiorrespiratoria. ¿eh? Es curioso también, por ejemplo, en los estudios que nos hablan de desplazamiento activo, que solo un 1% del desplazamiento activo de los centros escolares se produce en bicicleta, solo el 1%, pero cuando uno le pregunta a los chicos, ¿y cómo querría ir al colegio? El 40% habla de que querría ir en bici. Luego, no es un problema individual,
cuando hablamos de desplazamiento activo. No hace falta concienciar a los niños para que vayan en bici al cole, ni siquiera a los padres. Quizás tendríamos que convencerles de otra manera. Tendría que las vías ciclistas y los programas tendrían que incrementar la seguridad para que los padres les permitieran ir a los niños en bici, ¿no? Luego hay un factor más social, en este caso, que no se le puede atribuir a las personas, ¿no? La actividad física en el tiempo libre disminuye con la edad. El nivel socioeconómico es un predictor, lo dice claro en ese estudio de actividad, y la Organización Mundial de la Salud también, de actividad física. Hay estudios que relacionan el poder disfrutar de los espacios verdes con la práctica de actividad física, y todos sabemos que no hay la misma disponibilidad de espacios verdes en unos barrios que en otros, no existe esa equidad, ¿no? Y el acceso, y hay también estudios que evidencian una relación significativa entre el nivel socioeconómico y el acceso a las instalaciones deportivas y la participación en programas deportivos, ya como este de Guargama et al, ¿no? Ya os digo que la relación es muy evidente, muy evidente. No me voy a detener mucho porque voy mal de tiempo en esta diapositiva. Si os la pasa Diputación podéis ver la presentación, le diré que os la pase, pero está muy bien desarrollado en el documento, ¿no? Quería evidenciar que no somos los únicos responsables de nuestra decisión y que estos importantes sesgos socioeconómicos y de género nos vienen a decir que hay importantes factores sociales en estos desequilibrios y que la promoción de la práctica de actividad física, pienso que no solo debe tener al individuo, como diana, que está bien también, está bien concienciarnos, pero que las políticas públicas deben atender también a deficiencias socioeconómicas y socioculturales que se producen y que condicionan el acceso a la práctica, ¿vale? También tenéis en el documento una revisión sistemática del 2019 sobre práctica de actividad física de Previnfat. Es un grupo de pediatras españoles que trabajan en atención primaria y que hacen un análisis sistemático, analizando metaanálisis, revisiones bibliográficas, sistemáticas, muy ambicioso, donde analizan la práctica de actividad física en niños, adolescentes en todo el mundo y llegan a una serie de conclusiones. Ahí tenéis algunas, ¿no? Existe suficiente evidencia basada en estudios tanto observacionales como experimentales en población infantil de que la actividad física disminuye los factores de riesgo cardiovascular, la adiposidad, la mejora de aspectos de desarrollo psicocognitivo, ya lo hemos visto, ¿no? Hay asociaciones también evidentes en la prevención del asma, la miopía, el déficit de vitamina D, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, reduce el riesgo de mortalidad. Numerosos estudios han demostrado una fuerte relación inversa entre ejercicio habitual y el riesgo de enfermedad coronaria, de eventos cardíacos, de muerte cardiovascular. Todo esto que hemos hablado, a través de esta revisión sistemática de Previnfat, pues la evidencia es palpable, ¿no? Es incuestionable, ¿no? Previnfat también evalúa la intervención en la promoción de la práctica de actividad física según el entorno de intervención. Esto es importante, y ellos analizan las intervenciones que se han hecho en ámbitos ajenos a atención primaria y en atención primaria, ¿no? En esta revisión sistemática mundial, donde analizan toda la bibliografía, por lo menos la que ellos encontraron que tenía relación con su estudio en el año 2019, y dividen las intervenciones en ámbitos ajenos en atención primaria, el entorno escolar, a nivel comunitario otros, pueden ser en programas que desarrollan las asociaciones de vecinos o las comunidades educativas, las escuelas deportivas municipales, en fin, y intervenciones de promoción de la actividad física en atención primaria, ¿no? Las conclusiones a las que llegan los pediatras son estas. En general, existe cierta evidencia de impacto positivo de intervenciones en la escuela en cuanto a duración de la actividad física, mejora la duración de la actividad física,
disminuye la visualización, el tiempo de visualización de la televisión, mejora algo el consumo máximo de oxígeno, los niveles de colesterolemia, pero hay poco efecto en las tasas de práctica, en la presión arterial, por ejemplo, en el índice de masa corporal y en los parámetros de frecuencia cardíaca, ¿no? La aplicabilidad de estas intervenciones depende mucho del contexto y es necesario, insiste Previnfar, en identificar a los grupos de riesgo para que las intervenciones diseñadas tengan éxito y además sean coste efectivos. Esto es muy importante. Y en general la evidencia es positiva, pero es escasa y poco consistente. O sea, lo que nos viene a decir Previnfar, vuelvo a decir que no son cualquiera, es una asociación que aglutina a los pediatras de atención primaria y que esto es una revisión sistemática, es que las intervenciones que diseñan las administraciones públicas o otro tipo de sujetos tienen de promoción de actividad física, tienen en general en entornos comunitarios, ya sea el entorno escolar o otro, ajenos a atención primaria, pues han encontrado cierta evidencia, pero que es escasa y poco consistente. ¿Y qué nos dicen de la intervención en atención primaria? Es decir, las que sería el consejo médico en atención primaria, las que sería en programa de promoción de la actividad física a estas edades que puedan surgir de atención primaria, pues que los beneficios son escasos, poco consistentes o moderados, tanto para reducir el sedentarismo como para incrementar la práctica de actividad física. Y que la aplicabilidad de las intervenciones de nuevo se realice es necesario que se realicen teniendo en cuenta el contexto en donde las hacemos y que se identifique de nuevo a la población de riesgo para el coste efectivo, ¿vale? Y maneja ellos han estudiado este tipo de intervenciones, el consejo oral, la información escrita y la prescripción del programa. Pero como veis, las intervenciones estudiadas hasta el 2019 no tienen un gran impacto en la promoción de la actividad física y en cualquier caso es necesario contextualizarla y es necesario identificar los grupos de riesgo y actuar sobre ellos para que esos efectos sean significativos en la práctica de actividad física. Voy un poco con retraso. Bueno, aquí tenéis las conclusiones de Previnfar para fomentar la actividad física y minimizar el sedentarismo. Consultáis la diapositiva cuando la pase Diputación. Más evidencia sobre el impacto que puede tener la promoción de actividad física en población escolar. El estudio de Janssen y Leblanc es muy interesante porque además encuentra relaciones significativas prácticamente entre la práctica de actividad física a edades tempranas con todo tipo de patologías. Está muy resumido en el documento que os paso. Y vuelvo a insistir. Ahí tenéis otra gráfica más. El 81% de los adolescentes no hacen suficiente ejercicio. En Corea del Sur encabeza la gráfica, pero ahí tenéis a España con por debajo del 80%, un 70 y tanto por ciento, ¿no? Y los estudios son tan evidentes y creo que estamos siendo muy optimistas o nos estamos centrando mucho en retocar los instrumentos y las estrategias de intervención, pero no estamos evaluando los resultados y los resultados son muy pésimos. ¿Qué está pasando? ¿Estamos mirando hacia otro lado? Conocéis la película, ¿no? Don't look up, no miréis arriba, ¿no? Estamos mirando hacia otro lado, las administraciones están mirando hacia otro lado. Como profesionales de la actividad física estamos mirando hacia otro lado. Y bueno, ya entraríamos un poco en resumir las estrategias de intervención. Me voy a parar muy poquito en aquellas que haya repasado Alberto Grau. Uno serían los descansos activos, en donde quizás lo más conocido es la Daily Mile, ¿no? La milla diaria, que es un programa que aglutina, pues ahí tenéis la última consulta que he hecho en la página web, tenéis 5.240.000 escolares, 21 centros educativos, más de 100 países, y este descanso activo en el desarrollo de las clases no es ni más ni menos que en un momento dado las clases se paralizan
y los chicos salen como están vestidos y sin ningún tipo de preparación a correr una milla, y eso lo hacen todos los días, y eso se ha relacionado con una mejora en la capacidad cardiorrespiratoria enorme, ¿no? No sé si esto lo tocaba Alberto, pero bueno, no, es una, es una cosa interesante, y además que está demostrada su mejora en la capacidad cardiorrespiratoria, ¿no? El aprendizaje físicamente activo, esto sí me consta que lo tocó Alberto, que son en las propias clases que no son de educación física, introducir descansos en torno a los 15 minutos de actividad física moderada, vigorosa, importante, no salir a pasear al patio, sino actividad física moderada, vigorosa. No me entretengo más porque tenéis la ponencia de Alberto Grau. Las intervenciones en el recreo igual, también hablaba Alberto Grau de eso, aprovechar el recreo, hay evidencias donde el recreo puede ser un espacio pedagógico muy interesante para incrementar la práctica de actividad física moderada vigorosa. ¿Cómo hacerlo? Lo tenéis tanto en mi documento como en el documento de Alberto Grau. Y otras estrategias de intervención, pues, por ejemplo, los desplazamientos activos. Hemos hablado antes de los desplazamientos activos al colegio, pero claro, es que eso no depende del individuo. Unos padres que encuentren que es peligroso ir al colegio no van a dejar a sus hijos que se desplacen ni andando ni en bicicleta. Es curioso que en las estadísticas, por ejemplo, en los desplazamientos activos al colegio en España son altos. El 60% de los chicos españoles se desplazan activamente al colegio. Eso es un gran porcentaje, ¿no? Pero llama la atención que solo el 1% lo haga en bicicleta. Y luego le pregunta, ¿pero cuántos queréis hacerlo en bicicleta? El 40% de chicos quieren hacerlo en bicicleta. ¿Por qué no lo hacen? En Almería tenemos un carril bici estupendo, pero todos sabemos que no podría soportar un desplazamiento activo al colegio. Tendríamos que añadirle como mínimo un carril más de calzada reservado a la hora de salir y entrar para las bicicletas. Más luego, pues todo lo que conlleva no solo seguridad. Entonces, hay que mejorar las intervenciones, pero no solo a nivel de concienciación. Tendremos que hacer posible que los chicos vayan activamente al cole, ¿no? Las vacaciones. Las vacaciones, que es un periodo obesogénico para los niños, es un periodo obesogénico, puede ser una oportunidad, y también muchas estrategias que se dicen en el documento y que podéis encontrar en otros, para intentar incrementar la práctica de actividad física. Y un momento, un tiempo muy oportuno para que a esa práctica se sume el padre o la madre, ¿no? Si se suma la madre, mejor, porque hay muchas evidencias de que una madre activa favorece mucho más la práctica de actividad física que el padre sea activo, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la actividad de estas intervenciones, de estas estrategias? Tiene que ser actividad física moderada vigorosa. Y la actividad física moderada vigorosa nos vamos, por ejemplo, hablando de MET, a 6 MET, de metabolismo basal a la hora, entre 6 y 8, 6 y 9 MET. Esto significa multiplicar el metabolismo basal por 6 o por 9. ¿eh? Eh, Son actividades que exigen fatigarse, que demandan del niño un esfuerzo considerable y no vale salir a pasear. Este tipo de actividades son las que verdaderamente impactan en la salud del joven, ¿no? Entonces, lo que hagamos tiene que tener eh, este tipo de parámetros físicos. Ejemplo de intervenciones, pues preferiblemente ejercicios combinados que combinen ejercicio aeróbico con fuerza. De duración prolongada deben ser los programas, más de 12 semanas, de alta intensidad, ya lo hemos hablado, y con un enfoque multidisciplinar, que incluyan ejercicios aeróbicos de fuerza, hábitos saludables, que tengan relación los programas con la nutrición. ¿eh? Los más efectivos, pues levantamiento de pesas, utilización de banda elástica, calistenia, es decir, los más efectivos para influir en el índice de masa corporal. Posiblemente no sea el mejor índice para diagnosticar la obesidad o el sobrepeso. Algo tenía aquí, algo encontraréis en el documento.
Pero bueno, veis la importancia de introducir el entrenamiento de fuerza también en el entrenamiento de intensidad moderada vigorosa en las estrategias de intervención con los adolescentes y con los niños. ¿Vale? El CrossFit, ahí ya hay evidencia de que el CrossFit adaptado a adolescentes pues tiene un impacto muy significativo en la mejora de estos dos parámetros, la fuerza y la capacidad cardiorrespiratoria. Ahí tenéis un estudio del 2025, muy reciente. Y cuando hablamos de CrossFit hablamos de saltos, de trepas, en fin, no solo hablamos de cargas, que también se podría introducir con sacos, con otro tipo de elementos, balones medicinales, ¿no? Si os dais cuenta, nos estamos reivindicando un tipo de actividad que a algunos le puede resultar algo casposo, quiero decir, algo de antaño, ¿no? De nuevo salir a correr, de nuevo cargar peso, si esto iba de jugar con paracaídas o iba de otra cosa, sí, pero es que los datos son estos, es que los datos de práctica son estos. Y bueno, por último una reflexión, que moverse más no siempre gasta más. Entonces, los profesionales de la actividad física nos estamos flagelando, con razón, porque no estamos llegando a los niveles de práctica que quisiéramos, pero es que el modelo de gasto calórico restringido de Hermann Posse nos habla de esto, de que no siempre moverse más no implica que se gaste más. De hecho, no podemos aumentar indefinidamente el gasto calórico con la actividad física. Los estudios de Poncer hablan de que el gasto calórico en toda la población mundial en proporción al peso es muy parecido, ¿no? Entonces, la conclusión de esto, ¿qué ha sido? Los investigadores atribuyen más a la dieta los problemas de obesidad y de exceso de grasa corporal que a la falta de práctica. Esto no quiere decir que la falta de práctica de actividad física no sea importante, pero es que al final es esto. Es que al final, por mucho que queramos incrementar el consumo calórico, al final se hace también a expensas del consumo calórico basal. Y nos encontramos con esta realidad. Es que al final, eh, contra la obesidad se lucha más en la cocina que en la pista. Es una realidad, ¿no? Aquí tenéis estas implicaciones de este modelo calórico. Es que para la pérdida de peso, el ejercicio por sí no lo garantiza una pérdida de peso significativa si no se controla la ingesta calórica. La actividad física sigue siendo crucial, pero sus beneficios van más allá del gasto calórico. Nosotros queremos hacer actividad física, pero no solo por incrementar el gasto calórico, sino por la relación que tiene con la mejora metabólica, cardiovascular y mental, fundamental, con todo lo que eso implica, ¿no? Por tanto, el diseño de intervención es necesario considerar el cuerpo compensa el gasto energético para evitar sobreestimar los efectos del ejercicio. Si no es lo que gastamos, es lo que comemos. En fin, todos somos culpables y cuando la culpa es de todos, pues la culpa no es de nadie. Esto lo decía Concepción Arenal. He pretendido insistir en hacernos reflexionar a todos. He intentado contrarrestar ese informe tan exitoso que hacía la Comisión Europea y creo que el documento que he elaborado es bastante mejor que esta charla que os he ofrecido, que se ha alargado a 43 minutos. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo y hasta la próxima.